carne no crucificada haciéndose la espiritual, carne crucificada, plenitud de vida en Cristo. El Señor Yeshua dice a sus discípulos: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Yeshua dice a los carnales religiosos fariseos: ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo así a nadie. Romanos 7, 5 y 6. Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley del pecado y de la muerte obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la carne, a fin de que llevemos fruto para Dios, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Porque los que son de la carne piensan, ponen su mente en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu ponen su mente en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne inclina al mal, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu inclina al bien y es vida y paz. Por cuanto la inclinación mental descendente al mal de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujetan, no obedecen, ni se someten a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, para vivir según las inclinaciones de nuestra naturaleza de pecado, porque si viven conforme a la carne, morirán. Si viven conforme a tales inclinaciones, morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir esas inclinaciones y las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que se dejan guiar y están siendo conducidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
En Gálatas 4:29, Pablo hace una revelación comparando al nacido según la carne, hijo de Agar, y el nacido del Espíritu, hijo de Sara, revelándonos que no nos sorprendamos que los creyentes en la carne desde entonces nos persigan a los que vivimos por el Espíritu en Cristo. Escribió: como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también sucede ahora. El carnal persigue al espiritual. El Señor Yeshua dice de los carnales que actuaban de espirituales. Hacen todas sus obras, no para la gloria de Dios, sino para ser vistos por los hombres. Y quieren tener los lugares de honor y los primeros asientos en las congregaciones. Ustedes no sigan su ejemplo, porque ellos proclaman una cosa y hacen otra. Son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, justos, pero por dentro están llenos de hipocresía, muerte e inmundicia. En Apocalipsis 3, 1 al 6, el Señor Jesús resucitado en gloria le dice a Juan: escribe al ángel de la iglesia en Sardis: así dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y sé que estás muerto, aunque parezcas estar vivo. Mantente vigilante y afirma todo aquello que está a punto de morir, pues he encontrado que tus obras no son perfectas ante mi Dios. Haz memoria de lo que has recibido y oído y ponlo en práctica y arrepiéntete. Si no te mantienes vigilante, cuando menos lo esperes, vendré rápido sobre ti como un ladrón. Pero cuentas en Sardis con unos cuantos que no han manchado sus vestiduras. Ellos son dignos de andar conmigo vestido de blanco. El que salga vencedor será vestido de blanco, y jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que lo reconoceré delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Carne crucificada, plenitud de vida en Cristo. Anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Y manifiestas son las obras de la carne,
que son prácticas de diversos pecados. Pero los que son de Cristo han crucificado y siguen crucificando la carne con sus pasiones y malos deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu, en una vida de plenitud en Cristo. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los malos deseos de la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque nosotros somos los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Los creyentes carnales se guían por sus principios morales de la sabiduría humana, que son mandamientos y enseñanzas de hombres y no de Dios. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero de nada sirven contra los malos deseos de la carne. Pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Solo sirven para satisfacer los deseos carnales. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, negándose a sí mismo, a su yo, ha sido justificado por su muerte redentora del pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a los malos deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Como Pablo proclamamos otra vez nosotros: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estamos llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos en Él, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal.
nosotros todos, como ministros del nuevo pacto, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, de manera que otros vean a Él y a su gloria por medio de nosotros, somos transformados de gloria en gloria, en un proceso continuo de vida en resurrección gloriosa. Somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen, en la imagen del Cristo resucitado y glorificado. Somos hechos como Él por la acción del Espíritu del Señor. Toda la plenitud de Dios habita corporalmente en Cristo, y ustedes han sido llenos de Cristo, han sido hechos completos en Jesús. Amén y amén.